Comú Podem, en María, es la que es su portavoz, la señora Alejandra Fernández. Gracias. Alexandra Fernández, perdón. Gracias, presidente. Bienvenida, señora Calvo. Es un placer escucharla. Ya ha dicho abiertamente que no está de acuerdo con el informe de la CIAF, que debería volver a investigarse. Mi pregunta es, si la CIAF deja de actuar en base a la normativa, o sea, no cumple en sus informes con la normativa, entiendo que, por lo tanto, está haciendo una dejación de funciones al no investigar en base a la normativa. La posición actual del actual director de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios supone, por tanto, que uno de los actores de la gestión de seguridad ferroviaria que usted señale deje en la práctica de actuar o de cumplir con sus funciones. Bueno, desde el punto de vista profesional, lo que tiene que hacer es que aplicar unos determinados procedimientos para investigar incidentes y accidentes, por lo menos donde haya implicados factores humanos. Y tiene que verse en los informes, no solo en este, sino en todos los informes de cualquier incidente, tiene que verse la aplicación de esos procedimientos. La aplicación de esos procedimientos tiene que afectar o implicar en sus conclusiones también los aspectos organizativos. Y en esto coincido 100% con el documento de asesoramiento de la Agencia Ferroviaria Europea a la CIAF. Dejación de funciones, no sé si llamar dejación de funciones, pero desde luego tiene que haber un cambio sustancial en la forma de investigar. Tiene que llegar a las causas subyacentes, tiene que ir al origen de los riesgos, a la multiplicidad de factores que hay ahí, y tiene que aplicar todo el conocimiento que hay sobre factores humanos en un procedimiento de investigación para que podamos aprender, insisto, porque el error humano es el síntoma y tenemos que ser capaces de llegar a las causas. Perdone, señora Fernández, ¿podría acumular las preguntas? Sí, solo dice una. Acabo de decir una. Pues creo que hemos puesto la zarpa. Bien. Mira qué bien, así tengo unos minutos de más. Un error humano seguramente debido a varias causas y no solo yo. Continúe. El interface con el instrumento. Usted ha estudiado en profundidad el accidente del Albia. De esos estudios, ¿considera que el comportamiento del maquinista fue causa o consecuencia de los riesgos? Consecuencia, completamente. Cualquier maquinista en esas circunstancias se hubiera obrado de manera muy similar. Sobrepasaba las capacidades humanas. Cuando se habla de diseñar teniendo en cuenta las capacidades y límites humanas, hay que tener en cuenta la carga cognitiva, las condiciones de la tarea y, obviamente, superaban a las capacidades humanas de una persona. Cuando recibe la llamada del interventor en cabina, ¿el maquinista incurre en una dejación de funciones? En absoluto. ¿O supuso un exceso de funciones? En absoluto. Tiene la obligación de contestar a la llamada de teléfono. Por tanto, ¿qué parte de responsabilidad tuvo el maquinista en el accidente? Desde mi punto de vista, ninguna. Creo que es el primer foro que lo digo así de claro, pero ninguna. Él actuó con su formación, su experiencia y unas determinadas condiciones. No tuvo ninguna responsabilidad. Obró como cualquier otro maquinista hubiera obrado en esas circunstancias. De hecho, a raíz de alguna publicación que realicé en su momento, muchos maquinistas se pusieron en contacto conmigo y me dijeron, a mí me hubiera ocurrido lo mismo. La ERA, en su informe entregado al Juzgado de Santiago, considera que es obligatorio realizar un análisis de los riesgos del factor humano. ¿Está usted de acuerdo con esta afirmación? ¿Cree que en el caso concreto de la línea 082 y de la explotación S730, por esa línea se debe hacer análisis de riesgo del factor humano? Sí, se debe de hacer. Se debe de hacer, además, bajo unas condiciones y aplicando una normativa específica. ¿Qué normativa? Máxime cuando supone un cambio para la seguridad. Era una línea singular que se operaba bajo unas condiciones concretas, donde había dos tramos de características similares, con procedimientos operativos similares, y había que hacer esa evaluación. Y había que volver a hacer esa evaluación cuando se decidió desconectar el RTMS también. Y
se ha comentado incluso algún informe sobre el accidente, lo recoge, sobre la pérdida de conciencia situacional del maquinista. ¿Qué elementos posibilitan esa conciencia situacional o la pérdida de la misma y con ello la posibilidad de cometer errores en el lugar del accidente? A los maquinistas se les debe de proveer elementos visuales o auditivos que le digan lo que tiene que hacer y en qué momento lo tiene que hacer. Esto permite a la conducción tener conciencia en todo momento de lo que se le pide o se le exige que haga. Ya de por sí las líneas de alta velocidad pues exigen que se vayan recto, hay muchas que van en túnel y viaducto y no tienen ninguna señal exterior que les den indicaciones de exactamente de dónde están o qué tienen que hacer. Para eso hay sistemas dentro de la cabina que van dándole esas indicaciones. ¿Qué ocurre cuando en el tránsito, en esa transición a las características de una línea de vía convencional? Que los maquinistas dejan de mirar, digamos, al interior de la cabina, los dispositivos interior de la cabina, y lo que se les exige es que miren al exterior la señal, como si fuera una conducción que no es de alta velocidad, de vía convencional. Por tanto, el bloqueo es un bloqueo de señalización, tiene que atender afuera las señales. No facilitó la conciencia situacional que no hubiera señales de límite de velocidad. No facilitó una señal en verde porque era aquella señal, la señal E'7, una señal de anuncio, era lo único que tenían para tener una referencia de dónde empezar a reducir la velocidad, ¿no? Entonces, en este sentido, el hecho de que estuviera en verde, que fue lo que el jefe de maquinistas también incluyó en su informe, estaban tomando una referencia que también daba lugar a equívoco, lo que favorecía la pérdida de conciencia situacional. Y, por último, desconectar el RTMS, que además lo que estaba pidiendo no solo le estaba dando una información visual de que cambiaba de un tramo a otro, sino que le pedía actuar, confirmar ese paso de RTMS a una situación ASFA, le permitía también señalar con más claridad en dónde estaba y lo que tenía que hacer. Como no tenía ninguno de esos elementos y además se permitía que en cualquier momento tú pudiera tener una llamada, todos esos elementos favorecen la pérdida de conciencia situacional. Estaba, era como ciego a lo que tenía que hacer. El único soporte que tenía era, la instrucción del libro horario, el cuadro máximo de velocidades, que encima contenía erratas y que tenía que acordarse de memoria dónde estaba para ver en qué momento tenía que hacer la actuación que se requería. Era, sinceramente, muy complicado. Por eso mismo la pregunta es si al final, si no había ningún tipo de barrera para hacer esa conciencia situacional del maquinista, si cree que, por tanto, la velocidad excesiva en la curva de Angrois era una circunstancia permitida, al final, por la infraestructura y condiciones de circulación desde la puesta en servicio de la línea. Cierto. ¿Y deben los sistemas de gestión de seguridad de los administradores de infraestructuras y empresas ferroviarias tener un registro de peligros que incluyera el descarrilamiento por exceso de velocidad y debería explicar cómo mitigar este riesgo? Cierto. Es uno de los riesgos clásicos en el sector y más en una línea de alta velocidad. Precisamente por la velocidad alta, el exceso de velocidad parece evidente cuando no se dispone de ningún sistema de mitigación. ¿Y conoce usted si se realizó ese informe? Yo no lo he visto, como perito nadie me ha facilitado ese informe. Ese registro no lo he visto. No existe. Y luego hay algo que me choca mucho, que es que hubo cosas mal hechas en todas las capas, ¿no? Usted nos ha dado ahora este gráfico. Agujeros en las capas de decisión y de gestión. Claro, pero hay en todas. Quiero decir, un accidente que se dé por consecuencia de un error también, igual un error humano dentro de la propia gestión, sucedería en una capa, en dos como mucho. Lo extraño aquí es que se produzca en todas y tan reiteradamente. Entonces, yo lo que le quiero preguntar es si al final existe algún tipo de hilo conductor que motive que se produzcan al final los errores en todos los actores de la gestión. A ver, fallos en las capas de gestión los va a haber siempre. La ventana de oportunidad del error, que es una teoría que explica también los accidentes, lo que quiere decir es, si en una de las capas hay un fallo,
existen normativas, procedimientos y estructuras que identificarían en la capa siguiente ese error y serían la barrera a ese error. ¿Qué ocurre? Que si no hay esos procedimientos, esa supervisión y esa barrera en la capa siguiente, el riesgo sigue pasando, que es lo que trato de mostrar aquí. Fallos los va a haber en todas las capas. ¿Qué ocurre? Que si la siguiente capa no aplica los procedimientos para evaluar, auditar, supervisar, que de la capa anterior viene un fallo, algo que no se ha evidenciado, se va pasando de unas a otras. Y finalmente, como decía anteriormente, el operador de primera línea, en este caso el maquinista, tiene que asumir todos esos fallos encadenados que ninguna de estas capas fue capaz de interceptar, ¿no? Claro. Yo por donde quiero ir, ahora sí, la última, vale. Si el hilo argumental que se ha puesto encima de la mesa varias veces, que nosotros entendemos que existe, son dos. Por un lado, las prisas a la hora de inaugurar la línea, que al final tiene consecuencias precisamente en todas las capas de gestión. O sea, digamos que es la explicación que conecta todos esos errores. Y la segunda de ese hilo argumental son las motivaciones comerciales a la hora de desactivar el sistema de seguridad. Entonces, la pregunta es si, en este caso, la decisión política, es decir, el primer actor de la gestión, pudo haber interferido en el resto de las capas de gestión, provocando también el incumplimiento de la normativa. Bueno, eso les toca a ustedes decidirlo. Yo creo que en el ámbito de mi experiencia, en aquello que soy experta, no sé si las prisas fue lo que motivó. Yo insisto en que se debe de investigar, es decir, hay que ir más a fondo. Me preocupa más cómo se aplicaron y si se aplicaron los procedimientos y la normativa en cada una de esas capas, porque esto es lo que tiene que sacar a la luz. O sea, si nosotros, o sea, las prisas es un concepto incluso subjetivo, no sé cómo decirle, pero identificar y sacar a la luz lo que no se cumplió en cada una de esas capas, teniendo en cuenta que hay 81 víctimas mortales y muchas más, es lo que verdaderamente le puede dar un buen revolcón a la seguridad ferroviaria. Claro, pero objetivamente, ¿ha visto algún accidente donde se vean tantos errores en tantas capas? Acabo. Alguno hay, también de los importantes. Señalo, por ejemplo, el del Ladbroke Grove en Reino Unido, pues hace una década, ¿no? No sé si en el accidente de Valencia. Es que yo creo que es muy importante investigar a fondo, ¿no? Y no sacar conclusiones precipitadas. Respecto a su segunda pregunta, a la de si creo que primó lo comercial frente a la seguridad, bueno, pues varios directivos pues han dicho que cuando se modificó el proyecto inicial, pues se suprimieron intercambiadores, pues se decidió no poner barreras como el RTMS o determinados sistemas de protección hasta el final. Sí es cierto que se ha mantenido, y yo he visto a otros colegas expertos también en otros ámbitos que dicen una frase muy peligrosa, que es la seguridad debe estar sometida al beneficio económico que puede dar esa línea. Eso está por escrito en algún documento y eso me parece sumamente peligroso, comprometer o confrontar la seguridad frente al rendimiento económico de una línea. Muchas gracias, presidente. Gracias por la generosidad en los tiempos. Gracias a usted, señora Alexandra. Y ahora es el turno del Grupo Socialista.